Vos, trabajando el tema de la ideología, te lo voy a preguntar mal, porque después vas a decir, depende de cómo se define ideología. ¿La Argentina es un país muy ideológico? Lo es y ofrece un campo de experiencia teórica, práctica bastante interesante, porque te lo resumo rápidamente, Martín, Sí, dentro de lo que nuestros oyentes nos permiten, ¿no? dale. Hay una larga tradición que desprende la ideología de los intereses objetivos, Sí. ¿no? La ideología sería la respuesta que uno tiene en el modo de representarse al mundo, su vida, su relación con los otros, de acuerdo a qué posición tiene objetivamente en las relaciones sociales de producción. Esto está desde Marx en adelante, Ujú. matizado de mil maneras, pero te estoy dando una definición muy básica. Sí. La ideología depende del lugar en el que estés en el aparato productivo. Bueno, esto se ha roto. Estos intereses objetivos no tienen una necesaria relación con tu ideología, Ujú. ¿no? Porque si fuera así, por ejemplo, no hubiera habido un 40% de votantes de Macri, ¿no? Claro. Si la ideología respondiera a la relación que uno tiene con el aparato de producción o con el modo en que ese aparato productivo reproduce sus propias relaciones, porque la ideología cumpliría esa función, reproducir las relaciones sociales de producción, bueno, el 40% sería inexplicable, ¿no? Entonces parece ser que la ideología se ha hecho como autónoma, que no es una autonomía relativa, porque no se puede desvincular del todo, pero no hay una relación causa y efecto entre los intereses objetivos y la ideología, si no, no explicaríamos el 40%. Ujú. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí es muy ideológica la Argentina, porque hay muchísima gente que ha votado por ideología y no por su relación con sus intereses objetivos. Sí. Es ideología en ese aspecto, aunque su ideología sea confusa o no sea claramente transmisible o que participe de una nebulosa entre mediática, historias sedimentadas, antiperonismo, bueno, como quieras conjugar los distintos factores que intervinieron. Pero sí es bastante ideológica en el sentido de la autonomía que ha tenido con respecto a los intereses objetivos. Ujú. Desde el punto de vista de los intereses objetivos, el saldo que ha dejado la administración de Macri daría para que no junte ni el 2%. Sí. Si ha juntado el 40%, quiere decir que a ese campo de representaciones de lo político, de lo social, que llamamos ideología, parece tener una autonomía bastante grande con respecto a lo que se denominaba tradicionalmente intereses objetivos. Bien. ¿Y en la Argentina está especialmente escindido o esa decisión entre la ideología y los intereses objetivos es un fenómeno universal hoy? No, es un fenómeno Es universal universal. con variaciones muy distintas, pero por ejemplo, suponte, el Brexit mismo no está muy claro que sea favorable económicamente, su cliente Sí. fundamental es la Unión Europea. La independencia de Cataluña no está en absoluto claro que a los intereses objetivos esto le favorezca. Los grupos de ultraderecha, no es en absoluto evidente que crecen, ¿no? Estos grupos de ultraderecha. No es absolutamente, para nada evidente que esos grupos de ultraderecha vayan a beneficiar a los sectores que tienen en su base social, Ujú. ¿no? Así que no, yo te diría que el fenómeno, después hay que distinguir cada lugar, discriminar muy bien los matices, pero parece ser que estamos viviendo un tiempo histórico donde la ideología tiene una autonomía bastante grande con respecto a los intereses objetivos. Eso no quiere decir que esté totalmente separada, porque si no entonces se transforma en un relato la ideología, como se suele decir vulgarmente, el relato. Pero no es así, porque uno si quiere organizar un proyecto transformador no comienza con las oligarquías, se Ujú. dirige a los sectores populares. Sí. Es decir, que al fin y al cabo, que no se desprenda necesariamente de los intereses objetivos un sujeto político, no quiere decir que a la hora de construir un sujeto político uno tenga que ir hacia los sujetos que están vinculados al trabajo, a la explotación,
al desempleo, al desamparo, a los vulnerables. O sea que la relación es contingente, pero la hay. Es una relación más problemática, pero la hay. O sea que uno no debería asombrarse. Yo a veces escucho asombros con eso. Y fíjate, después de los 4 años de Macri, 40% lo votó. Digo, en todo caso es más para analizar que para asombrarse, ¿no? Es para asombrarse. O para analizarlo. Para analizarlo porque muestra que hay, como utilizo esta expresión de Marx, hay un macizo ideológico de gente que cualquiera que sea el dato de la realidad que uno le presente es inconmovible y solo lee aquello que le confirma su macizo ideológico, y eso no cambia. Es decir, hay una especie de inercia, podríamos decir. La ideología es siempre muy inerte, ¿no? Entonces podemos vos y yo hacer 20.000 programas juntos a partir de hoy sobre este tema, que no tenemos en absoluto asegurado que aquel al que nos interesa cambiar, no las personas que están muy interesadas en escuchar a Martín Granowski, o lo que Martín le pueda preguntar a Jorge. Sí. Bueno, por ahí colaboramos un poco, pero es muy difícil conmover, hacer algún agujero en ese macizo ideológico, porque está construido de una manera con piezas muy heterogéneas y muy complejas. ¿Y las piezas se pueden definir como emocionales o eso es demasiado cortito? No, se pueden definir, entre otras cosas, como emocionales, sí. Emocionales, yo lo problematizaría más el término, pero entiendo, para no entrar ahora a nuestros oyentes, por ejemplo, el odio entrega muchos más réditos que la llamada solidaridad, que es una abstracción, un imperativo moral. Sí. El odio, en cambio, tiene una inmediatez, da una satisfacción inmediata, no necesita rodeos, se dirige directamente a aquello a lo que se odia. Y el odio, por ejemplo, sería un elemento que está funcionando también universalmente, según distintas variantes, que nutre estas ideologías que actualmente sostienen a los proyectos neoliberales. Y eso, bueno, podría ser más que emocional, yo lo llamaría afectivo, y es muy rentable el odio, en el sentido de que es una satisfacción que produce un efecto inmediato, ¿no? Mientras que otro tipo de afectos exigen rodeos, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Después está bien usar esa palabra porque muestra que el nivel simbólico no es muy operativo, que uno puede presentar, supongamos, hacemos un libro de Piketty súper didáctico, explicado como se hacían no sé si llegaste a ver vos, porque sos más joven, los libros de Marta Harnecker. Cuando yo era joven se terminaban vendiendo en los kioscos. Los conocí, sí, de manera simplificada se hacía como una especie de introducción al materialismo histórico, ¿no? Eso se hacía con la idea de hacerle llegar a los sectores populares una visión althuseriana, que era la de Marta Harnecker, pero digamos más didáctica, ¿no? Supongamos que hiciéramos esto con Piketty ahora, ¿no? Pero no tenemos garantías de que los patos no le estén hablando todo el tiempo a los patos. Sí. Y que los convencidos le estén hablando todo el tiempo a los convencidos. Sí. ¿No? Al menos lo que sí podemos hacer es que, como entre los convencidos ahora nos han surgido impacientes, disidentes, críticos, por lo menos sí nos conviene seguir estando atentos a este problema, porque incluso hay cosas para discutir entre nosotros, ¿no? Claro, y el nosotros ya no es una secta, digo, el nosotros en el caso argentino, si lo pones en términos de votos, es el nosotros que gobierna, o el nosotros que votó a quienes gobiernan, si querés. Claro, como en el nosotros que votó al que gobierna ya hay puntos de vista encontrados, vale la pena ese debate ideológico también, aunque no toquemos del todo al macizo ideológico, que algo se toca, porque por ejemplo, yo cuando voy a Buenos Aires, como viejo porteño ya no tengo tan presentes todas las estaciones de subte y todos los colectivos, y a veces subo bastante a los taxis y veo que el frente de los taxistas está un poco resquebrajado, que no es tan homogéneo como antes. Es decir, aparecen un montón de taxistas
con los que uno puede compartir el punto de vista. Esto antes era impensable. Ujú. Yo me acuerdo que me dijo uno una vez que prefería pasar hambre antes que Cristina le contara que nevaba en Buenos Aires. ¿Y lo Eso consiguió? al principio de todo. Entonces, bueno, ahora se ven modulaciones distintas, ¿no? Ujú. ¿Tenés registro de un nivel de esperanza en la coalición española, en la nueva coalición española? Vos llegaste, fíjate, vos llegaste el día que Alberto Fernández llegaba y se iba de España, y 2 días después de la inauguración de las sesiones oficiales de presentación del nuevo gobierno en las Cortes. Sí, Todo hay muy esperanza. flamante. No como la que se desató, no como el entusiasmo que hubo en Argentina, precedido con el vamos a volver, Ujú. y el gran efecto de alivio que algunos compañeros ya parecen haber olvidado en Argentina. El gran efecto de alivio de no padecer el escarnio de votar de nuevo a Macri. La verdad que ahí el pueblo argentino salvó el honor votando al Frente para Todos. Aquí hay como una especie de combinación rara de un entusiasmo muy moderado, no sé qué es, si procede de que nadie quiere. Siempre está el trasfondo histórico de la guerra civil, siempre está el temor de que las cosas sean demasiado excesivas, siempre hay mucha cautela en España. La hubo desde que llegué. Desde que llegué, yo cuando vi cómo se hacía la transición, cómo se hacía la amnistía, cómo se trataba el problema de la memoria histórica, siempre observé que había una cautela excesiva. Siempre preguntaba, bueno, esto no se puede, esto tampoco se puede, esto tampoco se puede. Al final hay un montón de cosas que no se pueden. Ojo, no rompamos nada, era un poco eso, ¿no? Y aquí sí, porque mira, así como creo que fue el país que verdaderamente peleó contra el fascismo, como ninguno, Sí. porque aquí hubo que matar a todo el mundo para que, o sea, Hitler entró, no sé, en 28 días creo que tomó París. Claro. Aquí hubo que matar a mucha gente, y acá pelearon las maestras, los niños. Madrid tardó un montón en caer, pero después cuando la caída fue tan cruel, y como Franco siguió muchos años después de haber ganado, fusilando, deteniendo, echando gente del país, ha quedado un poco este asunto de, bueno, que no se nos vaya la mano. Ujú. Hoy mismo hubo un lapsus en Podemos increíble, ¿no? Hay un famoso torturador que se llama Billy el Niño. Podemos se había comprometido a presentar públicamente el currículum del torturador, y hubo un lapsus del diputado de Echenique y no lo presentó. Entonces Podemos, está bien, es un poco su falta de experiencia en el Parlamento. Hoy Podemos tuvo que sacar un comunicado diciendo que cuando sea oportuno va a presentar la foja de servicios del torturador Billy el Niño, que además tiene varias condecoraciones. Ajá. ¿Y estás hablando de un torturador de la época de Franco o de la época de la transición? No, de la época de Franco, pero de la época de la transición fue estando contratado por empresas de seguridad, y recibió condecoraciones y le siguieron pagando sueldos extraordinarios, y el tipo sigue por ahí, y está lleno de víctimas que declaran haber sido torturadas por él. O sea que fue un grave error hoy, por un lapsus del diputado, no negarse. La derecha sí se negó, pero Podemos tendría que haber presentado la foja de servicios del tipo, ¿no? No fue un problema ideológico, fue un error técnico. En España das el mismo curso sobre ideología, estudiás el mismo tema de ideología y das cursos en España y en la Argentina, en los dos lugares. Sí, doy lo mismo, nada más que en Argentina lo concentro, me aguantan ahí 3 horas, pero acá en España doy uno por mes, y ahora con un español que tiene una editorial, Lengua de Trapo, voy a hacer un libro donde a 2 voces, donde vamos a discutir un poco este tema de intereses objetivos e ideología, porque me parece que es el tema. Es uno de los temas del mundo, ¿no? Porque claro, lo mismo te puedes preguntar en la Argentina, en Brasil, país que tomes, país que donde vas a poder aplicarlo. Claro, era mucho más sencillo cuando vos decías
objetivamente esta ideología está al servicio de los intereses de las clases explotadas. Pero ahora, después hay fenómenos que incluso no se pueden desprender de las relaciones sociales de producción, como son el feminismo y la ecología. Ujú. Es decir, que si se vinculan, hay que hacer todo un trabajo político para vincularlos. De hecho, hay un feminismo de izquierda y un feminismo de derechas. Sí. Y de hecho, como hemos hablado en otras oportunidades, vos y yo, el progresismo mismo también ideológicamente está como fracturado, ¿no? Ujú. El golpe de Bolivia fue el ejemplo más concreto de esta Sí. situación. Jorge, Sí. te mando un abrazo, te agradezco nuevamente. No, te Un agradezco. gusto hablar con vos y bueno, si andás por allá hablaremos y si andás por acá también. No, voy a estar siempre infaltablemente para el 24 de marzo, o sea que ahí falta espero poco. verte, Martín. Dale, abrazo grande. Bueno, un abrazo y espero el recorte vuestro, como siempre. Un Como abrazo. siempre lo tendrás, abrazo. Chao.